Estamos enlazados nuevamente con el doctor Miguel Yusti, que es director del Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Católica, doctor en filosofía y editor, compilador del libro que se llama, eh, ayúdame con el nombre, por favor. Verdad, historia y posverdad, la Eso. construcción de narrativas en las humanidades. Solo quisiera, agradeciendo además la presentación, aclarar que hace ya varios años que no soy, lo fui, pero ahora no lo soy director del Centro de Estudios Filosóficos, aunque claro, Bueno, colaboro estrechamente con la dirección, ¿no? muy bien. Bueno, pero sí ha sido editor de este libro que reúne las ponencias presentadas en un evento que se realizó el año 2018 entre el 3 y el 5 de octubre, con el mismo título, ¿no es cierto? Verdad, historia y posverdad. Así es, así es. Que fue un evento además, vamos a decir, donde participaron muchos intelectuales de distintos campos, convocados por este tema específico. Sí, si me permites, quería decir algunas palabras sobre eso que es muy importante, ¿no? El libro que tengo aquí en mis manos, ¿no? Es un libro que se remonta a un coloquio interdisciplinario de humanidades, ¿no? Fue organizado por el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, conjuntamente con el Instituto Italiano de Cultura, porque teníamos un huésped muy especial, un muy reconocido e importante historiador italiano que se llama Carlo Ginzburg, que tiene una gran obra y una trayectoria notable precisamente en relación con la teoría de la verdad, con la construcción de los discursos en relación con la verdad. Entonces, pensamos que era una ocasión, la visita de Carlo Ginzburg, para promover una reflexión interdisciplinaria sobre todos los aspectos que están vinculados en la actualidad, no solo con el tema tan álgido de la posverdad, sino con otras formas de relativizar el sentido en que entendemos hoy en día la palabra verdad, ¿no es cierto? Por eso es que el subtítulo es la construcción de narrativas en las humanidades, pero en la sociedad en general, ¿no? Bueno, efectivamente, la palabra verdad, que ahora está bastante de moda, digamos, y que todo el mundo lo invoca, es casi una utopía, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién sabe la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es, primero que no solamente que es relativa, sino que también, por último, es también subjetiva, ¿no es cierto? Hay cosas que son reales y que son innegables. Hoy es un día de semana, hoy es lunes, etcétera, ¿no es cierto? Estamos de día y son más o menos las 4 de la tarde. Esas son verdades. Pero de ahí además ya se vuelve un poco más nebuloso el tema, ¿no es cierto? Bueno, yo diría que depende o que también eso es relativo, ¿no? Eh, Más bien hay una gama amplia de sentidos en los que usamos la palabra verdad. Yo no creo que convenga, ni creo que sea correcto, eh, eh, sostener que existe una relativización o una relatividad completa de la palabra verdad. Al contrario, ¿no? Hay verdades en las ciencias duras, hay verdades en las ciencias médicas, ¿no es cierto? Y también hay verdades que queremos y debemos tratar de, eh, digamos, construir o defender en el ámbito de los acontecimientos humanos, ¿no es cierto? Justamente quienes se benefician de las ventajas de la posverdad son quienes creen que se puede sostener muy fácilmente que todo es relativo y que todas las historias son igual de discutibles, ¿no? Eso no es tan cierto tampoco. Entonces, por eso lo bueno que tiene este libro es que analiza, digamos así, el problema de lo que llamamos verdad o narración verdadera
en muchos ámbitos de la cultura o de la situación política actual, ¿no? Pero es obvio que si hablamos de noticias, por ejemplo, pues sí podemos y debemos distinguir entre las noticias que tienen un fundamento y aquellas otras que son pura ficción o pura manipulación de los hechos, ¿no es cierto? En cambio, hay otros ámbitos en los que la verdad ocupa un sentido distinto, por ejemplo, en la literatura, que también es un tema de los que se tratan en el libro, hay una serie de matices entre lo que llamamos verdad, ficción, autoficción, o la verdad de las mentiras, como decía algún literato conocido, ¿no? Bueno, a ver, yo sigo en mi posición de abogado del diablo, Sí, y a propósito de esto, a propósito de la literatura también, ¿no? Donde se dice que efectivamente, por ejemplo, un relato, una crónica, que aparentemente es un relato de las cosas que realmente ocurrieron, y es imposible que el autor eh, no transmita su subjetividad ahí, ¿no es cierto? Es más, ahora estamos hablando en literatura, por ejemplo, de la autoficción, ¿no es cierto? Y es que, sí. claro, cuando uno cuenta su propia historia, no puede dejar de ser subjetivo, aunque trate de relatar los hechos reales. Claro, pero hay varios matices, ¿no? Eh, um, Hay un artículo, por ejemplo, un trabajo en el libro de Alonso Cueto que se llama La ficción como el camino a la verdad. Claro, uno puede decir, en literatura se diferencia claramente entre lo que llamamos una verdad histórica y lo que llamamos una ficción literaria. Pero la ficción, como dice allí Alonso Cueto, la ficción debe cumplir con características de verosimilitud, ¿no es cierto? El escritor tiene la intención, el propósito de crear una narración que nos resulte a todos persuasiva, convincente, que nos conmueva, que realmente sea, digamos, verdadera, entre comillas. Y hay una famosa cita de Aristóteles que Alonso Cueto y también Susana Rice emplean en el libro, que dice Aristóteles, lo importante para la creación literaria no es que sea verdadera, sino que sea verosímil. Y hay hechos que pueden ser verdaderos y que si se relatasen en una novela podrían parecer por inverosímiles, imposibles o irreales, ¿no? Alonso Cueto cuenta, por ejemplo, que cuando escribió La Hora Azul, haciendo sus indagaciones sobre el personaje de esta mujer, que es la protagonista de la novela, se enteró de que ella y el militar que la había tomado, digamos, para que viva con ella a su servicio, ¿no? Que en la vida real, esos dos personajes que son los que se encuentran en la novela, pues habían ido a vivir después de muchos años a Los Ángeles y estaban los dos en Los Ángeles. Entonces, cuenta Alonso Cueto, si él hubiese puesto o escrito en la novela esto que es un acontecimiento real, ¿no? Nadie le habría creído, habría sido tan inverosímil y por supuesto que no lo relató, ¿no? Entonces, hay muchos matices, ¿no? Que no, eso no desdice el comentario que hacías hace un momento de que el escritor no está haciendo intervenir su percepción subjetiva. No, eso por supuesto que no. Pero está creando un mundo que debe ser verosímil y persuasivo para el lector, ¿no? Pero estamos hablando de una ficción que se define como ficción, ¿no es cierto? Que es muy diferente al caso de las ficciones que son manipulaciones de los hechos y que se quieren vender como si fueran verdades, ¿no?
Y de eso tenemos muchísimos ejemplos en la historia, ¿no es cierto? Ahora, más de una vez se ha comprobado en la historia que tenemos un héroe que realmente no fue tal, que no se inmoló por una causa, sino que por un accidente murió, etcétera, ¿no es cierto? O sea, hay montones de ejemplos, no estoy hablando del Perú, estoy hablando a lo largo de la historia de toda la humanidad, en todas partes, han ocurrido hechos que aparentemente son verdad, pero que realmente no lo son. Y entonces han sido verdades manipuladas, efectivamente, para hacernos creer. Y por último, nos convencemos de que eso es así porque es mejor. Yo me acuerdo de una película, a ver, no recuerdo exactamente el título, pero era un grupo de arqueólogos que descubrieron la tumba en la que murió Cristo, el lugar donde fue puesto, y encuentran un cuerpo ahí, ¿no? Y presumen que es el cuerpo de Cristo, y lo cual eh, refutaría absolutamente todo lo que sea, lo que dice la religión católica. Y entonces, por ahí deslizan de que eso no debería saberse, porque si no el mundo quedaría pues absolutamente, perdón, la iglesia quedaría absolutamente desprestigiada ante el mundo, ¿no? La Biblia y todo lo demás. Entonces, también es verdad que perdón, también es cierto que hay verdades que mejor es no conocerlas. Eh, bueno, digamos que el ser humano es un ser que construye historias, fábulas, ¿no? Vivimos de narraciones y de fábulas. El historiador israelí Yuval Harari dice que el Homo sapiens pudo sobreponerse a las demás especies por esa característica o esa cualidad, esa virtud que tenía o que tiene de crear historias o fábulas y de creer en ellas, que ese es el otro problema, que el Homo sapiens no solamente crea fábulas, sino que además se convence tanto de su veracidad que es capaz, dice él, de morir y matar por ellas, ¿no es cierto? Es una de los tremendos dramas también de la historia de la humanidad. A lo largo de la historia se han construido muchas fábulas que luego se convierten en creencias que son fundamentales para las vidas humanas, ¿no? Eso en general. Por eso es que no es tan simple imaginar que se pueda restringir la capacidad de fabulación o la credibilidad de los seres humanos ante las fábulas nuevas que van surgiendo, ¿no? Otro problema fundamental es que en las situaciones de crisis o en las guerras, se produce una, digamos, inseguridad o una incertidumbre que también favorece la creación de fábulas. Estoy pensando ahora en los artículos que escribe en el libro Carlo Ginzburg. Ginzburg dice que la posverdad, ese es el título de su trabajo, es un viejo asunto nuevo, ¿no? Usa esa contradicción para decir la posverdad tiene un lado muy antiguo, que es la creación de fábulas o la manipulación de historias. Eso es algo que ha existido mucho tiempo y claro, también hay algo que es novedoso en la idea del concepto de posverdad actualmente, ¿no? Pero se refiere a los efectos que tuvo en la Primera Guerra Mundial la difusión de lo que se llamaba en esa época noticias falsas, ¿no es cierto? Noticias falsas que se creaban con el propósito de infundir valor o de temor en los aliados o en los enemigos, ¿no? Y él cuenta de un texto famoso del historiador Mark Bloch, que es justamente sobre las noticias falsas durante la Primera Guerra, que a Ginsburg, según declaración suya, lo animó a dedicarse al oficio de historiador, ¿no? Entonces, hay, digamos,
una dimensión fabuladora de la vida humana que es irrenunciable. Y también hay muchas de estas historias de las que comentabas, ¿no? El Jesús Cosamalón, que es otro historiador que participa en el libro, cuenta la historia del hombre de la bandera, es decir, un héroe de una ciudad del interior del país, que, para el cual además la ciudad en la que vive le ha construido un monumento, y es casi seguro de que ese personaje no existió, pero la población se ha identificado con esa figura mitológica y digamos, la venera y le rinde un homenaje continuo, ¿no? Si todos son, digamos, todos son aspectos o dimensiones que están vinculados al tema de la verdad, ¿no? Solo para terminar este aspecto, que quería decir, si vamos viendo a lo largo de esta conversación, estamos hablando de la verdad casi exclusivamente en lo que se podría llamar el ámbito de los acontecimientos humanos, y no el ámbito de los hechos naturales, digamos, o de los hechos científicos en el sentido estricto, ¿no? Es en este primer ámbito, es decir, en el ámbito de los acontecimientos humanos, de las narraciones, de las creencias, en donde el concepto, la noción de verdad, se presta a más relativizaciones o a más dudas, más incertidumbres. En cambio, en el otro ámbito, en el ámbito de los hechos científicos o naturales, las cosas son menos movidas, ¿no? Sí, yo estaba pensando justo a propósito del hombre de la bandera en este cuento de Enrique López Albújar, me imagino que se Sí, refieren a él, ¿no es cierto? El hombre de la así es. bandera es uno de sus cuentos en el libro Cuentos Andinos. Pero eh, efectivamente, en campos, por ejemplo, como la política, que es otro de los temas que se aborda en el libro, tengo entendido, ahí la verdad todavía se hace más difícil de encontrar, ¿no? Porque claro, hay ideología, hay intereses y hay esta visión de que la política es algo así como la guerra en tiempos de paz, una cosa así, ¿no es cierto? Donde como siempre en toda guerra, como dice el dicho, el viejo dicho, en toda guerra el primer sacrificado es la verdad, ¿no es cierto? En la política con mayor razón, ¿no es cierto? Hay esta manipulación en la que no participan solamente los políticos, sino los periodistas, y esto ya es un poco más peligroso, ¿no? Sí, bueno, aquí entramos realmente en el meollo de la relevancia que tiene o la novedad que tiene el concepto de posverdad, que es el del periodismo, la política y lo que se podría llamar la generación o la construcción de la opinión pública, ¿no es cierto? Esa es la novedad, también lo dice Ginsburg, ¿no? La novedad del problema de la posverdad actualmente, que es el que digamos, las tecnologías o las redes virtuales, ¿no es cierto?, han potenciado de una manera tremenda la velocidad con la que se pueden producir historias, eh, eh, además la simultaneidad en la difusión de estos relatos, la fugacidad, porque lo que se dice un día se puede decir al revés al día siguiente, y además la credulidad, ¿no es cierto?, de la población, del público al que llegan todas estas noticias, ¿no? Entonces, bueno, y a eso se puede sumar o se debe sumar, digamos, las grandes compañías o financieras que pues, sostienen todas las redes virtuales y que las emplean o las utilizan para vender servicios a una serie de intereses o interesados, para manipular elecciones, para llegar a los consumidores, para difundir los datos privados de las personas. Es decir, es todo un mundo que está por debajo
de, de esta gran proliferación de redes y de noticias, y que es el caldo de cultivo para la posverdad, ¿no? El tema ahí también es que, al igual que en la religión, muchísima gente ha muerto en nombre de Dios a lo largo de la humanidad. En la política, en nombre de la verdad o en nombre de alguna ideología o la forma de interpretar algún hecho, también está generando muertes políticas o muertes civiles, vamos a decir. Bueno, es que cuando se comienza a utilizar o a descubrir, digamos, ¿no? Aprovechar instrumentalmente la difusión de teorías conspirativas o de falsos relatos, ¿no? Entonces, hay una gran posibilidad de intervenir y de influir en la construcción de opiniones, ¿no es cierto? Yo quisiera añadir además que, claro, cuando uno dice hechos falsos o narraciones falsas, hay dos partes, ¿no es cierto? Quien inventa esa falsedad y quien se la cree. O sea, es necesario dos para bailar un tango, y no solamente se requiere de un sujeto muy astuto, capaz de inventar una verdad falsa, valga la contradicción, ¿no? Sino además el problema reside en el oyente que se lo puede creer, ¿no? Y ese es un problema también muy interesante que no se suele discutir en relación con la cuestión de la posverdad, y es que hay una población, creo yo, que está padeciendo una serie de desventajas de la sociedad capitalista contemporánea, ¿no es cierto?, que vive o en la pobreza o que vive, digamos, que no disfruta de las ventajas que la propia cultura consumística difunde como un ideal, y entonces es una población que es vulnerable a a los falsos hechos o a las falsas verdades, es vulnerable porque necesita una explicación o necesita echarle la culpa a alguien de lo que le está ocurriendo. Por eso es que en la constelación política de la manipulación de los hechos suele haber siempre, como es el caso, por ejemplo, de lo que hace siempre Donald Trump, que es de crear hechos falsos, pero siempre responsabilizando o atribuyéndole la culpa de los males de la población a un otro, ¿no es cierto? Los extranjeros, los mexicanos o China. Es Los decir, rusos. siempre es un culpable porque el daño está, el daño existe, lo padece la población, y entonces la población está dispuesta a aceptar un relato falso porque le puede hacer creer que hay un remedio para su situación, ¿no? Yo recuerdo mucho una clase en la cual explicaba a los alumnos sobre esta especie de creencia de que hay una banda de delincuentes que roba órganos, ¿no es cierto?, a niños, ¿no es cierto? Ajá, Y sí. hubo una época en Lima donde esto era muy extendido, ¿no? Que les robaban los ojos, que les robaban los riñones, que les robaban, etcétera. Mm. Y les explicaba por qué esto no es cierto, y me costó muchísimo convencerlos de que eso realmente no era cierto, ¿no es cierto? Porque, porque había muchos que habían recibido información de gente a la que ellos aparentemente confiaban, que a su vez había recibido noticias de otras personas, ¿no es cierto?, que les habían dicho que sí, que efectivamente, que en su barrio, que en su zona les habían contado que había un niño que se había perdido por 3 días y que apareció sin ojos o con una cicatriz muy grande a la altura del riñón, ¿no es cierto? Ujú. Entonces,
ese es un típico ejemplo de una posverdad, pero que en la cual incluso gente que tiene educación, que tiene pues muchos años de educación, es muy proclive a creer, digamos, ¿no? Eh, bueno, justamente son situaciones, eh, digamos, de crisis o eh, padecimiento de algún mal que eh, hacen a la gente proclive a confiar en historias irreales, ¿no? Ahora, en esta situación sanitaria tan terrible por la que estamos pasando, no debe extrañarnos que no solo corran, digamos, relatos manipuladores, sino que la propia población a veces imagina o difunde eh, historias que puedan parecer más o menos convincentes y que permitan imaginar un remedio que a lo mejor es completamente irreal, pero un remedio para la situación de emergencia que se está viviendo, ¿no? Eso es, por supuesto, increíble, ¿no? Claro, y nadie quiere, y las grandes empresas los grandes laboratorios químicos, que son los malos, digamos, son los que no quieren que se sepa esto, ¿no es cierto? Y por eso es que este, hay una campaña mundial para, en fin, tú debes haber escuchado eso, ¿no? Quieren introducir en la vacuna antena 5G en la población. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, claro, claro, claro. No, además, eso se suma, por supuesto, a los discursos de la política internacional, ¿no? Es decir, los conflictos internacionales entre las grandes potencias o los que pugnan entre sí utilizan ahora la situación de la pandemia para generar conflictos o obtener ventajas entre ellos, ¿no? Y esto mismo ha pasado, es algo muy fácil de seguir, ¿no? Ha pasado en la situación política interna de muchos países, ¿no? En Europa, en Europa del Este o en América Latina, eh, incluso en Europa Central, muchos países o muchos líderes políticos que estaban en una situación muy débil o al revés, que tenían una posición muy fuerte y sin embargo a raíz de la pandemia han comenzado a cambiar el discurso tratando de inventarse enemigos o de culpar a terceros, ¿no es cierto?, para obtener alguna ventaja, ¿no? Sin Perdón, embargo, también, sí, perdón. no, no, por favor, continúa. No, no, decía, eh, eh, un efecto que es tremendo de este clima de difusión de la posverdad en el ámbito de la política, es también el retroceso que está ocurriendo en muchas partes del mundo en relación con lo que se podría llamar una serie de conquistas en la cultura cívica o en la cultura de los derechos humanos, ¿no es cierto?, de los derechos civiles, es decir, ciertos estándares de respeto a las reglas de un Estado de Derecho o a los derechos que tienen las minorías y que de pronto en situaciones de populismos pues se ven tremendamente afectados, ¿no? Eh, como es el caso de los extranjeros en Estados Unidos o de los negros, como hemos visto, o de los migrantes en Europa, y por supuesto en el tremendo problema que seguimos teniendo en el Perú de discriminación y de racismo, ¿no? Bueno, y ahí tenemos otro tema, ¿no? Efectivamente, de lo que hemos estado hablando un poco es no solo de la verdad, sino de la manipulación de la verdad, ¿no es cierto? De la posverdad, como sabemos ahora. Pero el antídoto contra esto, el antídoto para que no nos engañen, para que no nos manipulen, para que no nos dejemos engañar tan fácilmente, ¿es la educación o no necesariamente? Bueno,
sí y no. Por supuesto que es la educación. Lo que pasa es que yo siempre digo que la educación tiene una dimensión muy conservadora, ¿no? Eh, educan, los educadores educan a los niños y los educadores son miembros de una sociedad, ¿no? Es el problema al que siempre se referían los griegos cuando decían o se preguntaban si se puede enseñar la virtud o si se puede enseñar la justicia y decían no se puede. Pero claro, no se puede en el sentido de que no se puede enseñar como se enseña pues matemáticas o geografía, porque la única forma de enseñar la virtud o de enseñar a vivir mejor es el ejemplo. Y cuando la sociedad en la que vivimos da un ejemplo de corrupción continua, de criminalidad, de discriminación, ¿no? Entonces es muy difícil que, que a través de la educación se pueda conseguir ese objetivo, ¿no? O dicho, no estoy diciendo que la educación no sea un canal, sino que la educación debería ser una educación de buenas prácticas, lo que se llama ahora buenas prácticas, ¿no? Es decir, una educación con el ejemplo o una forma de aplicar en los, digamos, en los ámbitos institucionales en los que nos movemos, ya sea la radio, la universidad o la escuela o cualquier otra forma o la empresa, ¿no? Pues que se respete allí en la vida cotidiana las buenas prácticas. Eso es el mejor modo de promover una buena educación, ¿no? Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, el tema es interesantísimo, nos hemos quedado cortos con la entrevista, pero seguramente que esto y mucho más se comenta en el libro Verdad, Historia y Posverdad, la construcción de Narrativas en las narrativas. humanidades. Uh-huh. Y que es una publicación de la Universidad Católica, del centro de, me imagino, del fondo Es editorial del de la fondo Universidad Católica. editorial, ¿no? Es una publicación del fondo editorial de la Universidad Católica y vamos a hacer una presentación pública del libro, virtual naturalmente, el día viernes 2 de octubre a las 7 de la noche y va a participar en la presentación, vamos a participar algunos autores, pero sobre todo va a participar el historiador Carlo Ginzburg desde Italia, él mismo va a participar también. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Muchas gracias, Carlos, y como siempre, a Radio Filarmonía. Gracias. Encantado.